Vamos a arrancar primero hablando del curso. Bien, les decía que nosotros vamos a definir conceptos, vamos a aprender conceptos de lo que es el análisis de datos y vamos a aplicar esos conceptos con la herramienta Power BI. Bien, esta herramienta Power BI es una herramienta gratuita, bien de descarga gratuita, aunque adicionalmente tiene licencias pagas que nos permiten acceder a ciertos servicios. Bien, se ve bien la pantalla ahí, ¿no? Parece que me ocurre acá perfecto. Bien, este curso va a constar con 5 clases. Bien, yo les voy a comentar también que quizá me voy a ir trabando a lo largo, trabando entre comillas, o haciendo pequeños parates a lo largo de la clase porque tengo que aceptar manualmente a los integrantes. Bien. En otros casos quizá entraban de manera directa, bueno, en este caso tengo que ir aceptándolos. Bien. Como les decía, este curso va a constar con 5 clases sincrónicas. Bien. Estas 5 clases sincrónicas no es obligatoria la asistencia. Bien. Sin embargo, las clases sincrónicas van a estar siendo grabadas bien y cargadas en nuestra aula virtual. Bien. Y ya aperturo esto. Bien. Lo que estamos viendo en la pantalla es nuestra aula virtual. Yo creo hoy les debería haber llegado un mail, bien recordándole que vamos a tener la clase a las 9, donde iban a encontrar bueno, el acceso a esta reunión, bien, y el acceso a nuestra aula virtual. Bien, esta es nuestra aula virtual. Ustedes van a ver lo siguiente, ¿no? Como primera medida van a ver una presentación del curso, bien, donde, bueno, van a tener un programa, un cronograma y un código de convivencia y foros para hacer consultas. Bien. Acá mucho material no vamos a tener, ni vamos a pararnos mucho en esta sección. Sin embargo, si prestan atención, tenemos acá una barra de navegación donde podemos visualizar las clases. Bien. Ustedes actualmente van a poder ver la clase actual, bien, que es la clase 1, y a medida de que vaya transcurriendo el curso, se van a ir habilitando las 5 clases mencionadas. Bien. Nosotros hoy vamos a trabajar en la clase 1, bien, cada clase tiene, bueno, una breve descripción de qué se trata la clase y su material adjunto, bien. Van a ser a priori archivos PDF con una explicación o un material práctico, bien teórico práctico. Sin embargo, si alguno está teniendo problemas para acceder al aula virtual, bien, sea porque no tiene link, sea porque no puede acceder con su usuario, les solicito que, bueno, me lo mencionen por acá y además me manden vía email, ¿bien? Me manden un mail y díganme, che, Agustín, no puedo acceder al aula virtual, tengo algún problema, etcétera, ¿bien? Para aquellos que quizá no hayan recibido el mail que envié hoy a la mañana, les voy a adjuntar acá en el chat mi mail, ¿bien? Bien, a lo largo de las clases vamos a ir viendo teoría y práctica, ¿bien? Además de las clases sincrónicas, les voy a comentar lo que es el método de evaluación, ¿bien? Este curso consta con un método de evaluación, el cual es un trabajo integrador, ¿bien? Un trabajo final. ¿De qué va a costar ese trabajo final? Que de todas maneras más adelante lo vamos a ver en detalle. Va a costar de un tablero de Power BI terminado, digamos. Lo que van a tener que hacer ustedes es idear un análisis, bien, un análisis de datos, bien, y potenciarlo con Power BI. Hablando mal y pronto, lo que van a tener que hacer es hacer un trabajo integrador, el cual se va a corregir
y ahí ya aprobarían el curso. No voy a entrar mucho más en detalle porque en las siguientes clases vamos a hablar de lo que es el trabajo integrador. Bien. Pero sí quiero remarcarles que lo que es la evaluación de este curso va a ir eh, atado a lo que es la participación del curso. Bien, esto hace referencia a si se conectan a lo que es el aula virtual. Bien, les digo nuevamente, las clases sincrónicas no son obligatorias, lo mismo que no es obligatorio estar con cámara y audio. Pero sí nosotros evaluamos la asistencia al curso y, bueno, que completen las actividades. Bien, estas actividades va a ser esta actividad final que les comento y va a haber una evaluación intermedia, bien, que es un cuestionario de 18 preguntas, verdadero o falso, múltiple choice, la cual yo siempre digo que es una cuestión autoevaluativa porque lo que realmente tiene peso en la evaluación de este curso es que ustedes ingresen al aula virtual y hagan el trabajo integrador, bien, el trabajo final. Ustedes no lo ven actualmente, lo que es la actividad integradora. Yo después se los tengo que habilitar, todavía tengo que configurarlo porque bueno, estamos en velas de configurar lo que es el aula virtual, pero ustedes igual dentro de lo que es la plataforma virtual van a tener una sección que va a detallar de qué se trata y qué es la actividad integradora. Bien. ¿Fui claro con esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Bueno, sintetizando, nosotros vamos a tener 5 clases sincrónicas, ¿bien? Una evaluación intermedia y un trabajo integrador, ¿bien? Un trabajo final, para que quede claro. ¿Bien? Perfecto. Bueno, yo ahora les quiero preguntar si alguien sabe lo que es Power BI, alguien trabaja con algún tipo de herramienta de gestión de datos, ¿bien? Podría ser, no sé, además de Power BI, podría ser, no sé, SQL o algún lenguaje de programación orientado a la estadística o a las bases de datos. Bien, ahí Agustín Sánchez dice Looker Studio. Básicamente los quiero invitar a que me comenten un poco si, bueno, tienen una idea de lo que es el análisis de datos. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahí los compañeros dicen SQL, algunos que lo consumen como usuario final, otros algún R, bien. Así que puede que lleguemos a tener buen nivel en este curso. Bueno, para aquel que no tenga idea de lo que es el análisis de datos y Power BI, les decía, es una herramienta de Microsoft, bien, que nos permite gestionar grandes volúmenes de datos, bien, hacer una gestión de bases de datos, crear algo que se llama modelo semántico y como buen beneficio para lo que es la administración pública podemos llegar a automatizar procesos administrativos, bien. Un caso muy práctico es, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un informe, no sé, semanal, o mensualmente o trimestralmente de algo, y por lo general en lo que es la gestión pública se manejan con Excel, ¿bien? Con Excel o Google Sheet o algún otro tipo de base de datos, ¿bien? Un Excel, bien, es una base de datos de modelo tabular, ¿bien? ¿Por qué se llama modelo tabular? Porque es una tabla donde hay una correspondencia entre filas y columnas, ¿bien? Les decía, por lo general en la administración pública se utiliza Excel, bien, para trabajar en el día a día, y uno cuando quizá tiene que responder una pregunta o hacer un informe, agarra dos Excel, hace un buscar web, o hace alguna fórmula de Excel, o quizá lo hace todo a mano, y eso lo termina volcando en un Excel final, o quizá en un PowerPoint, lo que sea. Bien, por lo general nosotros hacemos tareas manuales para responder preguntas. Bien. Con Power BI, ese buscar B que haríamos cada vez que tenemos que responder una pregunta o hacer un informe, lo podemos automatizar, ¿bien? Nosotros haríamos un desarrollo inicial y después ese desarrollo queda automatizado y lo único que tenemos que hacer es actualizar la información, ¿bien? Entonces, como primer punto, lo que podemos ganar con Power BI, utilizándolo o aplicándolo en la gestión, es automatizar procesos administrativos, ¿bien?
Y como segundo punto fuerte, quizá lo que podemos hacer, perdón que no les mostré acá, yo voy a abrir la filmina, bien, voy a ir a mis documentos, voy a abrir la filmina de esta clase. Les decía, como segundo punto, quizá lo que podemos hacer es generar informes. Nosotros estamos viendo esto, bien, lo que yo estoy diciendo ahora mismo es lo que van a encontrar en la filmina. Disculpen, no hice una buena transición. Actualmente lo que estamos viendo es la filmina de esta clase, bien, la van a encontrar en la plataforma web o la pueden encontrar acá en Webex para aquellos que no hayan podido ingresar a la plataforma aún. Si ustedes se dirigen a la sección inferior derecha, van a encontrar un símbolo con tres puntitos. Si hacen clic en los tres puntitos, van a encontrar una sección que se llama contenido. Bien, en esa sección de contenido, dentro del Webex, van a encontrar las tres filminas de esta clase. Bien. Bueno, les decía, otro punto fuerte quizá de lo que es la implementación de Power BI dentro de la gestión es poder generar informes visuales un poco más amigables de lo que podría ser un Excel o un PowerPoint. Y de hecho, ganándole a PowerPoint tenemos la automatización del proceso nuevamente. Si bien en PowerPoint nosotros podemos hacer informes compaginados muy lindos, por lo general, salvo que utilicemos macros o algún tipo de automatización, nosotros tendríamos que actualizar los datos de manera manual. Bien. Yo les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, para que ya tengamos referencia justamente. Por ejemplo, acá les voy a mostrar este informe. Bien, este informe pertenece al organismo en el cual trabajo, que está hecho con Power BI. Bien, es un informe que hacemos todos los meses para hacer un análisis de gestión de las competencias del organismo. Bien, yo trabajo para el Ministerio de Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda. Ambos organismos hacen o obras, construcción de viviendas, bien, o obras de infraestructura para viviendas o barrios de viviendas, bien, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda construye viviendas, las cuales después se les adjudican a personas, bien, lo que busca el Instituto de la Vivienda es disminuir el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano gerencia ese organismo y además hace obras de infraestructura eh, para las viviendas del instituto, y bueno, en realidad hoy ya empezó a construir o a hacer obras de construcción, completamiento, etcétera. Bien. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Urbano ha reactivado obras nacionales que estaban paralizadas. Bien. Pero bueno, son datos de color los que les mencionaba como para que tengan referencia. Este informe es muy simple, bien, no tiene mucha complejidad, no tiene mucha técnica visual, pero es un informe que nosotros con tan solo apretar un botón se actualiza la información. Bien. Normalmente quizá nosotros tendríamos que seleccionar la información en Excel y después enviarla a un PowerPoint. Acá hacemos todo en Power BI, ¿bien? Hacemos la gestión de datos en Power BI y después la parte visual. Entonces, como para ir cerrando la idea, Power BI nos permite hacer una gestión de bases de datos, bien, una gestión de grandes volúmenes de datos y generar informes compaginados, bien, impactos visuales. Fíjense, bueno, les decía acá es muchos indicadores numéricos, no hay mucho más para decir. Pero bueno, era como para decirle que nosotros podemos hacer informes, por ejemplo, en A4 automatizados. Si no les puedo mostrar un tablero de Power BI, bien, como para que también tengan un pantallazo. De todas maneras, nosotros a lo largo de las clases vamos a ver con detalle cada una de las funcionalidades de Power BI, bien. Esta clase es meramente introductoria, bien, es un pantallazo general de lo que es Power BI. Sí, hoy vamos a ver cómo descargar e instalar Power BI. Bien. Les decía, estamos viendo actualmente otro tablero de Power BI. Bien, esto es un servicio en línea, porque además Power BI nos permite trabajar de manera local, bien, en lo que sería nuestro escritorio o nuestra computadora, y de manera en global, digamos, en línea. Nosotros podemos exportar desarrollos, exportar trabajos a la nube. Bien, esto no hace referencia a que cualquier persona pueda acceder a nuestros desarrollos de Power BI, sino que podemos alojar nuestra información en línea como para que haya usuarios finales que consuman el desarrollo. Bien. Por ejemplo, le decía,
nosotros podemos hacer informes interactivos y compaginados. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, bueno, un tablero que trata de presupuesto. Actualmente estamos viendo una hoja de proyecciones, es decir, esta hoja se trata de hacer futurología de cuánto va a gastar el organismo y de cómo lo va a gastar en el futuro. Y nosotros podemos generar una interactividad, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo cambiar el año de análisis, bien, o la unidad de análisis. En este caso estamos viendo cantidad de obras. Acá podríamos ver cantidad de pesos, bien, proyección en pesos. Podríamos seleccionar un municipio. Si a mí me interesaría saber los datos de Adolfo Alsina, puedo filtrar a Adolfo Alsina. Vamos a buscar Avellaneda, quizás es un poco más lindo. Bueno, acá sin querer se me abrió un sistema integrado. Es una funcionalidad extra, bien. Y le decía de compaginado porque nosotros podemos generar varias páginas en un informe para... esperen que me voy acá, me voy a correr el Webex porque me está tapando toda la pantalla. Ahí va. Para, bueno, generar distintos enfoques de análisis. Bien, ¿por qué? Pues ya nos adentramos un poquito en lo que es el rol del análisis de datos y de los analistas de datos, que es procesar la información para poder tomar decisiones correctas. Bien, nosotros como analistas de datos debemos tener un conocimiento del universo de información, poder destacar la información necesaria y tener las habilidades necesarias para transmitir la información relevante a un tercero. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, con lo que es la parte visual, bien, de un tablero Power BI, lo que estamos haciendo es destacar información y transmitírsela a un tercero. Bien, decir, bueno, la información importante es esta. Bien, nuevamente, nosotros dentro de Power BI vamos a tener distintos tipos de gráficos para aplicar y distintos tipos de funcionalidades. Por ejemplo, esto es una copia de la página anterior, nada más con un formato distinto en lo que es la parte central y la parte inferior. Bien, acá está distribuido de manera distinta la información. Esto es mero práctico para la clase, pero por ejemplo, nosotros podríamos imprimir esta pantalla en un PDF y mandarla a imprimir en papel, ¿bien? O podríamos, si nosotros necesitamos tenerlo de manera interactiva, hacer distintas funcionalidades interactivas, como por ejemplo, este tablero Power BI consume información de un sistema integrado, bien que es el que usamos en mi organismo, que por ejemplo, si yo acá toco el cabezal, me manda a ese sistema integrado, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos hacer integraciones de información o de distintas plataformas dentro de Power BI. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Quédense tranquilos, igual que a lo largo de que empecemos a trabajar en las siguientes clases, va a cerrar esta idea. Quizás yo parece que hablo fruta en el aire, pero yo siempre digo que lo que es los sistemas de software, bien, puede ser Power BI o cualquier otro, se aprende mucho más en la práctica, bien. Yo les puedo decir un montón de cosas acá, pero si no lo practicamos, no estamos en la práctica, no van a cerrar las ideas, bien. Entonces, a medida de que empecemos a trabajar con Power BI, vamos a ir entendiendo de qué se trata esto, bien. Voy a volver a la filmina como para tener un retorno en lo que es el material de la clase. Bien. Bueno, ¿qué es Data Analytics? Bueno, Data Analytics es esto que les comentaba, que es el proceso de conocer la información y destacarla. Bien, yo lo llamo así porque en realidad lo que uno busca cuando analiza información es destacar información relevante. Bien, ¿dónde se origina lo que es la ciencia de datos o el Data Analytics o los conceptos de dato e información? Bueno, cuando tenemos que responder preguntas. Cuando uno tiene que responder una pregunta o resolver un problema, necesita la información pertinente para llevar a cabo la solución, ¿bien? Entonces, siempre lo que es el Data Analytics arranca de una pregunta. Por ejemplo, esto que les mencionaba anteriormente, ¿cuánto vamos a gastar? Bien, cuando yo ya tengo esa pregunta y tengo que resolverla,
ahí empiezo a rastrear la información necesaria. Y en un primer pantallazo vamos a tener un montón de información que no sabemos si es relevante o no. Y esto se le llama Big Data, ¿bien? El Big Data es un conjunto de datos, bien, un gran conjunto de datos, el cual tiene un sentido propio, pero aún no sabemos si es relevante o no para nuestro análisis. Bien, nosotros tenemos una bolsa de gatos. Lo que tenemos que hacer es seleccionar esa información. Mediante distintos criterios de transformación y filtro, nosotros vamos a reducir ese universo de información a lo que se llama Analytics. Bien, dentro de lo que es el Analytics también van a entrar algo que se llama cálculos analíticos. Bien, nosotros vamos a tomar decisiones internas para destacar la información. Y finalmente lo que es decisiones es el resultado final. Bien, entonces, hablando mal y pronto, cuando yo tengo una pregunta, bien, lo que tengo que preguntarme a mí mismo, como analista de datos, es qué necesito para resolver el problema y cómo tengo que resolver el problema. Bien, el resto de preguntas o soluciones van a desencadenar con estas dos primeras preguntas. Bien, ¿qué necesito y cómo? Ese es un punto clave como para empezar a entender lo que es el pensamiento del análisis de datos. Bien, Eh, sin embargo, les voy a hacer una analogía muy básica. Hay una diferencia muy importante entre lo que es datos e información. Bien, un dato es un dato en sí, no es nada. Bien, es una palabra clave, un número, etcétera. Por ejemplo, si yo les digo zapatilla, es un dato, es zapatilla. Ahora, si yo tengo por un lado zapatilla y por el otro lado tengo talle 44, si uno esos dos datos, bien, zapatilla y talle 44, voy a tener un conjunto de información que va a ser zapatilla de talle 44, bien. Es algo muy simple, pero los datos aislados en sí no tienen sentido alguno. La información se crea en un conjunto de datos interrelacionados, bien, que tienen un sentido, que pueden hacer cerrar un concepto. Entonces, volviendo a lo que les comentaba anteriormente, si yo, por ejemplo, me tengo que comprar unas zapatillas, ¿no? Tengo que preguntarme, bueno, el primer problema sería, ¿me quiero comprar una zapatilla o necesito unas zapatillas? Bueno, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué tipo de zapatillas quiero y de qué talle? Bueno, listo, ahí ya tengo información a la cual tengo que buscar. Tipo de zapatillas, urbanas, deportivas, de trabajo, etcétera. Talle, bueno, yo calzo 45, tiene que ser talle 45. Y ahí ya se empiezan a aperturar un montón de posibilidades. Pero la información se genera cuando unimos distintos datos que tienen sentido entre sí. ¿Bien? Por esto decimos que cuando tenemos la Big Data, bien, un gran volumen de datos, tenemos que encontrar la interrelación entre ese gran volumen de datos y destacar la información relevante. Si yo me quiero comprar zapatillas deportivas y dentro de lo que es mi universo de información tengo zapatillas de trabajo, esa información no me es relevante y la tengo que descartar. Ahí es donde hacemos la transición entre lo que es el Big Data y el Analytics. Bien, el Analytics ya nosotros tenemos nuestro universo de información limpio. Bien, tenemos la información destacada o la información que necesitamos. La transición entre lo que es Analytics y Decision es, bueno, con la información que yo ya necesitaba, bueno, le doy un formato definido y puedo tomar decisiones. Bien, tomo decisiones en realidad. Con los cálculos pertinentes puedo tomar decisiones. Fui claro con este concepto de, bueno, lo que es la Big Data, el Analytics y la diferencia entre un dato y información. Si voy muy rápido o no estoy siendo claro, me pueden interrumpir o aclararme que vaya un poco más despacio. Por ejemplo, como para cerrar eh, el concepto y verlo sobre algo sólido, vamos a retomar la idea de dato e información. Bien. Le decía, si yo pongo zapatilla acá, no es nada. Si yo pongo 44 acá, es un dato. Bien, vamos a tener, acá vamos a hacer un... vamos a poner así directamente. A, B,
Vamos a poner ahí. Bien. Y acá ya retomamos lo que les decía del modelo tabular. Bien. Les decía, si yo te digo zapatilla en el aire, es un dato. Si yo te digo zapatilla 44, ya es información. Bien. Zapatilla talle 44, ¿no? Obviamente hay un conector ahí que es el concepto del talle de un calzado, ¿no? Lo mismo que podría ser la categoría, ¿no? Eh, calzado deportivo o casual. Bien. Perdón, soy medio hincha pelota con el tema de las mayúsculas y eso. Bien. Entonces, la concatenación de distintos tipos de datos, bien, la congruencia entre distintos tipos de datos nos generan la información, bien. La información final sería, en este caso, y vamos a poner zapatilla del deportivo acá. Bien. Esta sería la información final, ¿no? Zapatilla deportiva, talle 44. Yo lo que tendría que valorar acá si mi necesidad puede ser solventada con esta información, ¿no? Si yo calzo 45, en mi caso calzo 45 y me quiero comprar unas ojotas, esta información no me va a servir, ¿bien? Me va a servir la de abajo, ¿no? Ojota, talle 45, en realidad yo puse 32 acá, tendría que haber sido 45. Y esta información sí va a resolver mi problema, ¿bien? Eso lo vamos a pintar de verde. Entonces acá ya tenemos, cerramos el concepto de lo que es dato e información, ¿bien? La información es la conclusión de la interrelación de los datos, ¿bien? Ese es el primer rol que tiene un analista de datos, ¿bien? Poder identificar los datos y construir información a partir de ellos, ¿bien? Esto es un ejemplo muy simple, pero nosotros, no sé, podemos llevarlo, extrapolarlo a un montón de cuestiones, ¿bien? Yo justo cerré la filmina que les estaba mostrando anteriormente, pero dentro de lo que es la gestión pública, nosotros podríamos, no sé, hacer un reporte de gestión nuevamente con lo que es el Instituto de la Vivienda, decir, bueno, se construyeron 100 viviendas en un municipio que tenía 300 personas que necesitaban viviendas, ¿no? Bueno, ahí tengo dos datos. Yo sé que si construí 100 viviendas y había 300 personas que necesitaban la vivienda, bueno, cubrí un tercio de lo que es la necesidad o el déficit habitacional de ese municipio, ¿bien? Bueno, en lo que es la gestión pública, nosotros quizás sin darnos cuenta, hacemos análisis de datos, pero está bueno ir a lo básico como para entender los roles de un analista de datos. Voy a eliminar y voy a volver acá, ¿bien? ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya tenemos una base de datos, ¿bien? ¿Por qué tenemos una base de datos? Porque tenemos una cantidad de registros, bien, tenemos una serie de registros, el cual tiene distintos valores alojados en columnas, bien. A esto se lo llama modelo tabular, bien, tabular de tabla, bien. Acá lo que hacemos, o lo que hace referencia al modelo tabular, es cada registro contiene información determinada y cada registro es una identidad, bien. A los registros por lo general se llama identidad, bien. En este caso, la identidad zapatilla 44 es una y OJ45 es otra, bien. Modelo tabular por esto mismo, ¿no? Filas y columnas. Probablemente todos estemos familiarizados con este tipo de modelo de datos, bien, de base de datos, pero hay otras, bien. Hay otro tipo de modelos que, bueno, pueden ser, no sé, algún tipo de otra base de datos, podría ser un JSON, bien, que es un texto el cual contiene información, no sé, un CSV también es un texto delimitado por comas, etcétera. Bien, por lo general y por convención internacional, todos los tipos de base de datos van a terminar en un modelo tabular. Bien, ¿por qué terminan en un modelo tabular? Porque es el modelo más ergonómico. Bien, por lo general todos los tipos de formato de base de datos se pueden llevar o están destinados para que en su final sea un modelo tabular. Bien, y nosotros en Power BI
sin importar la base de datos que importemos, vamos a trabajar con modelo tabular, ¿bien? Otro concepto, y esto ya teniendo en cuenta lo que vamos a trabajar con modelo tabular en Power BI, es la identificación de registro único, ¿bien? Los modelos tabulares, por lo general, aquellos que hayan trabajado con SQL, quizá lo tengan claro, tienen una identificación de registro, ¿bien? Algo que se llama por lo general ID, ¿bien? No voy a adentrarme en lo que es la teoría de la gestión de una base de datos, bien, sobre todo en modelo tabular, lo vamos a ver en otras clases, pero por lo general uno cuando trabaja con bases de datos tabulares necesita asegurarse un registro único, bien. Esto hace referencia a no tener datos duplicados, bien. Y ahí viene nuevamente lo que era el rol del analista de datos de identificar la serie de datos que tenemos y una de esas identificaciones es asegurarnos que la información no esté duplicada, bien, que no haya distorsión de los datos, etcétera. Entonces existe algo que es el ID único, bien, que nosotros vamos a trabajar eh, para tener precisión en los datos, bien. Yo, por ejemplo, podría tener así, bien, acá tenemos un dato duplicado, pero también lo podría tener así, bien. Nuestro ID único, bien, nuestra identificación de registro, bien, el ID va a hacer referencia a la identificación del registro, bien, a la fila, a medida que se vayan agregando filas en un modelo tabular tradicional, se va a ir incrementando lo que es la identificación de fila. Siempre es un serial, por lo general, del 1 al infinito, bien, hay algunos modelos que tienen de 0 al infinito, pero por convención internacional es del 1 al infinito. Y nosotros acá vemos que nuestra identificación única no está duplicada, pero la información sí, ¿bien? Y esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero se los dejo picando. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para generar un registro único en un modelo tabular como este, ¿bien? Donde nosotros, a pesar de tener una columna de identificación única, tenemos datos duplicados, ¿bien? Esta va a ser una práctica, la vamos a ver en la clase que viene, pero es una práctica muy recurrente para identificar si tenemos duplicados en la información o no. Bien, hasta ahí lo de modelo tabular. Bien, por lo general, los modelos tabulares vamos a encontrar esto. Bien, una columna de identificación única y los modelos tabulares se caracterizan por ser modelos donde los registros están alojados en filas y los datos están alojados en columnas. Bien, los datos van a estar separados por columnas. Se dice base de datos por esto mismo. Obviamente, un registro, si nosotros vamos leyendo, además que las bases tabulares no lo mencioné, pero se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿bien? Se leen en esta diagonal. Si uno va recorriendo las distintas columnas de un registro, ya va obteniendo información, ¿bien? Porque lo que está haciendo es leer todos los datos de corrido y obtiene información, bien, por lo general, ¿no? En este caso está muy claro porque está ordenado así, pero si nosotros tuviéramos otras columnas de por medio que nos distorsionaran la información, quizá no podríamos, viendo los datos a simple vista, identificar el tipo de información que estamos viendo. Bien, ¿fui claro con esto? Bien, perfecto. Vamos a volver a la filmina. Para cerrar esta idea y hablando mal y pronto, el rol de un analista de datos es trabajar con la información, con la pertinente información para poder tomar decisiones. Bien, el rol de un analista de datos es poder procesar información para ofrecer soluciones a un problema, bien, para que nosotros podamos tomar decisiones, bien. Y el análisis de datos parte de esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de ser analista de datos o hacer análisis de datos en la gestión pública? Bueno, tomar mejores decisiones, bien. Nosotros para tomar mejores decisiones o decisiones correctas debemos tener la información necesaria, ¿bien? O la información correcta. De ahí parte lo que es el análisis de datos en general. El rol de analista de datos es poder
llevar a cabo ese tipo de tareas. Bien. Nosotros, de todas maneras, vamos a ver en la filmina de manera punteada cuáles son las funciones y roles de una analista de datos. Bien, esto que les decía, la pregunta de qué necesito y cómo lo necesito. Bien, esto que les decía de, bueno, veo zapatilla, talle y categoría. Bueno, entiendo que es una zapatilla de tal talle y de tal categoría. Bien, es la unión de los datos en la información. Bien. La limpieza de datos, bueno, hace referencia a sacar lo que no es relevante, bien, esto que les mencionaba, destacar la información, y les dejo para que lean el resto, bien. Y bueno, ya acá la filmina pasa a hablar de lo que es Power BI, bien. Como les había mencionado anteriormente, es una herramienta informática para crear informes interactivos que permiten tomar decisiones de manera rápida, bien. Adicionalmente, automatizar procesos administrativos, bien. Power BI tiene una potencia de que nos permite conectarnos con distintos servicios o con distintos formatos de base de datos, bien. Bueno, acá hace referencia, por ejemplo, a SQL o Google Sheets, pero nosotros con Power BI nos podemos conectar a ciertos sistemas integrados o ciertos lenguajes de programación. Bien, por ejemplo, un compañero mencionaba que trabajaba con R. Nosotros con Power BI podemos compilar o consumir información, perdón, código de R dentro de Power BI. Bien, tiene una sección donde podemos compilar código o hacer algo que se llama source, que es consultar un código en específico. Y así muchas otras posibilidades. También, por ejemplo, podemos hacer algo que se llama web scraping, bien, que es nos conectamos a una página web y extraemos datos de una página web. Por ejemplo, lo vamos a ver la clase que viene. Nos podríamos conectar a, no sé, la página del INDEC o a la página del Banco Central de la República Argentina y consumir índices clave. No sé, yo, por ejemplo, en mi trabajo consumo el valor de la UBI, ¿bien? Y lo podemos hacer mediante la página. También lo podríamos hacer mediante PDFs. Si yo tengo un PDF, a mí me llega un PDF, podría extraer información con Power BI desde un PDF. En vez de estar haciéndolo manualmente, lo puedo automatizar con Power BI. Bien, obviamente Power BI tiene sus limitaciones y puede llegar a tener problemas con distintos formatos de base de datos o con distintas fuentes de información. Bien, y acá ya hacemos referencia a lo que es un origen de datos. Bien, un origen de datos no necesariamente es una base de datos, sino una ruta al cual nosotros vamos a consumir los datos. Bien, porque en sí un PDF no es una base de datos. Bien, es un informe, el cual contiene información o datos. Una base de datos es un conjunto de registros el cual contiene, bueno, justamente distintos datos, ¿no? Es un conjunto de datos interrelacionados que tienen un sentido en común. Bien, eso es una base de datos. Es una gestión ordenada de datos. Bien. Bueno, acá yo la verdad no hago mucho hincapié en lo que es nuestra experiencia, bien en Power BI, porque no quiero ser autorreferencial, pero realmente con Power BI y en mi espacio laboral hemos tenido grandes resultados y muy buen provecho le hemos sacado a la aplicación. Bien, esto de lo que decía de tener siempre la información actualizada al momento, automatizar procesos administrativos, hacer transformaciones de base de datos. Quizá nosotros con Power BI no nos interesa hacer un informe visual o tener la información actualizada constantemente. Quizá a nosotros nos interesa transformar una base de datos y escupirla en un Excel. Bueno, nosotros con Power BI podemos hacer eso también, transformar o hacer procesamientos de base de datos. Bien. Sin embargo, está en la filmina como para que lo vean. Bien. Y acá ya vamos a pasar a lo que son los componentes y las funciones principales de Power BI. Bien, yo me voy a abrir un tablero de Power BI desde cero para que ya empecemos a ver lo que es la aplicación. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta?
Perfecto. Bien, esto que estamos viendo en la pantalla es Power BI. Power BI, al ser un producto de Microsoft, bien, que de hecho está dentro de lo que es la cúpula de Microsoft 365, bueno, Office 365, perdón, o lo que puede ser Fabric o Azure, es una plataforma muy similar a otras de Microsoft, bien. Como podría ser Excel, como podría ser PowerPoint, Adobe Illustrator, bueno, Adobe Illustrator no, justamente no es de Microsoft, pero es de características ergonómicas, ¿bien? Es una plataforma ergonómica, fácil de usar y fácil de aprender, ¿bien? El aprendizaje dentro de Power BI es bastante escalable, ¿bien? Porque Power BI está diseñado para tener asistencia a la programación, ¿bien? Lo que hace Power BI es facilitarnos las vidas en muchos sentidos. Y como nos facilita la vida en muchos sentidos, nos facilita el uso, ¿bien? El uso está totalmente diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo de manera simple, ¿bien? Para utilizar Power BI nosotros no tenemos que tener grandes conocimientos de programación o de software o de análisis de datos, ¿bien? Nosotros quizá si carecemos de conocimientos, podríamos trabajar eh, con Power BI de manera simple, ¿bien? Fíjense que además estamos viendo el panel de herramientas de lo que es la parte visual. Hay algunas opciones o herramientas que son muy ergonómicas, bien, ya el mismo nombre de la herramienta te dice qué hace. Por ejemplo, en este caso, en la sección izquierda hay un barril, bien, el barril que representa las bases de datos con una tablita que dice obtener datos, bien, evidentemente esto lo que nos va a permitir es ingresar información a mi tablero de Power BI, bien. Y acá ya les comento que Power BI lo que va a hacer es, al ser un archivo, bien, es un archivo como podría ser un Excel o un PowerPoint, un PDF, lo que sea, es un archivo único, bien, es un archivo propio el cual nosotros le vamos a meter información y vamos a hacer el resto de cuestiones, ¿bien? Pero es un archivo, que es un archivo que vamos a tener que guardar y vamos a tener que trabajar como cualquier otro, ¿bien? Les decía, Power BI tiene tres secciones principales, ¿bien? Se va a componer principalmente por dos servicios, el servicio de escritorio y el servicio en línea, ¿bien? Nosotros a lo largo de las clases vamos a trabajar con lo que es el servicio de escritorio, ¿bien? Que es la aplicación que nos permite trabajar en nuestra computadora. Este servicio de escritorio que se llama Power BI Desktop tiene dos secciones principales, ¿bien? Voy a volver a la filmina porque quizá hablo en el aire. Fíjense, nosotros tenemos acá 01, Power BI de escritorio, ¿bien? Y Power Query. Vuelvo acá. Dentro del Power BI de escritorio, que es lo que estamos viendo actualmente en nuestra pantalla, ¿bien? Tenemos dos secciones principales, la sección Power Query y la sección DAX, ¿bien? La primera, Power Query, es lo que se llama el motor gráfico o el motor de datos que tiene Power BI, ¿bien? Es la parte donde nosotros vamos a consumir la información y hacer gestión del volumen de datos, bien, donde nosotros vamos a trabajar con el gran volumen de datos, es decir, por ejemplo, filtrando información, eh, combinando quizá base de datos o, como mínimo, introduciendo la información a nuestro tablero, bien. Esto igual, quédense tranquilos que la clase que viene, de hecho, las dos primeras clases son exhaustivas de Power Query, lo vamos a entender con detalle, pero lo que hace Power BI, por ejemplo, cuando consume información, esto de consumir información, es decir, yo agarro un Excel, por ejemplo, lo voy a hacer, voy a poner acá obtener datos. Lo que hacemos con Power BI es, mediante Power Query, en este caso no estamos accediendo a la interfaz, pero vamos a volver acá atrás. Lo que hacemos es introducir información y guardarla en la memoria local de nuestro tablero, ¿bien? Y cuando hablemos de tablero va a hacer referencia al desarrollo en Power BI, ¿bien? Por acá y vamos a agarrar cualquier cosa. Eh, por ejemplo, yo voy a importar una base de pagos ahora, ¿no? Que está en formato Excel.
El encargado de identificar la base de datos a la cual nos estamos queriendo conectar, procesar la información y cargarla es Power Query, ¿bien? Hablando mal y pronto, Power Query es la interfaz que nos va a permitir transformar la información. Y dejémoslo hasta ahí. Después tenemos la parte DAX, que la parte DAX es la que nos permite hacer cálculos analíticos, bien, se llaman, bueno, cálculos DAX, propiamente dicho, pero yo siempre los llamo cálculos analíticos porque son cálculos que hacemos ya sobre la información limpia, llamémoslo así, para tomar conclusiones, bien, para tomar conclusiones y luego potenciar decisiones, bien. Uno de los roles también principales del analista de datos es sacar conclusiones propias, bien. Nosotros tenemos que hacer más fácil la toma de decisiones, bien. Entonces, si nosotros conocemos el contexto de trabajo, podemos sacar conclusiones que nos saque el usuario final, bien. Nosotros podríamos ser el mismo usuario final, entonces haríamos todo el trabajo, pero por lo general el analista de trabajo, el analista de datos trabaja como desarrollador de un producto el cual se lo entrega a un tercero, bien. En este caso, sacamos conclusiones y esas conclusiones se las transmitimos al usuario final para que tome decisiones más fáciles o mejores decisiones, ¿no? Entonces, esto de los cálculos DAX nos permite hacer esto, ¿no? Sacar conclusiones. Además que también nos permite transformar información, pero, mejor dicho, procesar información, pero no vamos a hacer hincapié en esto. Y además de permitirnos hacer cálculos analíticos, bien, lo que nos va a permitir es generar los gráficos visuales, bien, el informe visual, forma interactivo y compaginado. Por ejemplo, yo en esta clase no voy a meterme en lo que es la base de datos, etcétera, pero lo que estamos viendo actualmente es el espacio o el entorno de trabajo visual de Power BI, bien, es el espacio donde nosotros podemos poner gráficos. Por ejemplo, yo voy a poner un gráfico de líneas acá. Bien, y nosotros en la sección izquierda vamos a tener nuestras bases de datos eh, compiladas. Bien, en este caso, nuevamente les digo, no es. Vamos a poner ficha de imputación. Vamos a ver en las siguientes clases en detalle esto, pero por ejemplo en esta interfaz podemos ver los gráficos visuales o compilar los gráficos visuales. Por ejemplo, yo voy a hacer acá, voy a hacer un gráfico de líneas donde voy a visualizar, no sé, el importe de vengado por año en los organismos que esté compilado en la base de datos, ¿no? Por ejemplo. Esto nos permite hacer DAX, bien, sacar conclusiones sobre la información y visualizar los datos, bien, visualizar la información. Power Query nos permite procesar la información en grandes volúmenes. ¿Fui claro con esto? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Nuevamente, quédense tranquilos que lo vamos a ver en detalle en las siguientes clases. Quizá Power Query, en mi experiencia, en lo que es dar clases, Power Query es una interfaz que genera bastante dudas o bastantes, sí, preguntas de lo que es. Por eso yo en las siguientes clases lo doy bastante intensivamente y lo doy con mucho detalle para que nadie se quede con dudas, ¿bien? Porque Power Query es una interfaz principal, justamente es, digamos, tiene el 60% de participación de lo que es un desarrollo en Power BI. Bien, si nosotros hacemos un buen trabajo en Power Query, el resto del trabajo se hace solo. Y bueno, el trabajo que se hace en Power Query es la transición, volviendo a la filmina. Nosotros lo que vamos a hacer en Power Query es la transición del Big Data al Analytics. Bien, en el Analytics vamos a estar trabajando en DAX, bien, con esto que les mencionaba del cálculo analítico. Y finalmente, podríamos decir analógicamente que la parte visual la vamos a estar trabajando en decisiones, ¿bien? Entonces, nosotros, como les decía, la parte más importante dentro de un análisis de datos es decidir qué necesito y cómo lo necesito, ¿bien? Y eh, la gestión de esas dos preguntas la vamos a hacer con Power Query, ¿bien? Es transformar el gran volumen de datos en algo que nos sirva.
Esto por un lado, bien, lo que es Power BI de escritorio, que va a ser una aplicación local que la vamos a tener en nuestra computadora, bien, y vamos a poder crear nuevos informes eh, y bueno, trabajar con Power BI, ¿no? Es como una aplicación como cualquier otra. Y por otro lado tiene el servicio en línea, bien. El servicio en línea va a ser una página, bien, de Power BI, bien, es la página oficial de Power BI, donde nosotros nos vamos a loguear con un usuario y contraseña y nos va a permitir tener un entorno de trabajo en línea, bien. Por lo general, lo que es Power BI Service, que ahora voy a volver a mostrárselos, se utiliza cuando trabajamos eh, em, con terceros, bien, puede ser con equipos interdisciplinarios o con usuarios finales, etcétera, bien. Es un servicio en el cual nosotros visualizamos la información, también la podemos trabajar, pero principalmente está destinada a el consumo final, el consumo del resultado final. Bien, es una interfaz que está diseñada para que un tercero consuma la información y tome las decisiones. Bien, nuevamente volviendo a la filmina, podríamos decir que con Power BI Service trabajamos con la parte de decisiones. Bien, mostramos el resultado final. Bien. Esto que veíamos hoy al principio de la clase es Power BI Service. Bien, es un servicio en línea de Power BI. Fíjense el dominio de la página, App Power BI. Bien, dominio público de Microsoft. Bien, obviamente tiene credenciales. Si se fijan en la sección superior derecha, tenemos un simbolito de usuario. Y, por ejemplo, yo si me paro, dice, bueno, administrador de cuentas para Instituto de la Vivienda. Bien, Eh, nosotros dentro de lo que es el Power BI Service vamos a poder publicar nuestros desarrollos en Power BI y los usuarios finales o los equipos interdisciplinarios van a poder consumir esa información y algunos quizá que sean más técnicos la van a poder trabajar, bien. Eh, pero bueno, acá nosotros en Power BI Service lo que hacemos es justamente jugar con la información, con las decisiones o las conclusiones. Bien, como les decía hoy, filtrar cosas, no sé, aperturar información o directamente ver los gráficos. Bien. O quizás si yo lo necesito desde acá, y esta es una ventaja que tiene Power BI Service, yo me puedo exportar información de cada gráfico visual, de cada objeto que yo tengo acá en esta hoja puedo exportar información. Bien, por ejemplo, en este caso va a estar medio complicado por el carácter de tabla que tenemos abajo, en realidad es una matriz, pero yo en cada gráfico visual puedo exportar los datos. Bien, por ejemplo, en un Excel. Bien, vamos a hacer ahí. Fíjense, yo acá acabo de exportar información del el desarrollo final. Bien, lo que hice fue descargarme un Excel. Bien. Entonces, bueno, nuevamente, Power BI Service sirve para publicar el desarrollo final, bien, el resultado final y que alguien más lo consuma o juegue un poquito con la información, bien. O también nosotros, si nos interesa o le interesa al usuario final, por ejemplo, puede esto exportarlo en PDF o en PowerPoint, también analizar en Excel, pero fíjense, en la parte superior izquierda hay una herramienta que se llama exportar. Si la desplegamos, ponemos PDF, por ejemplo, y eh, exportar sobre la página actual, ahí. Y lo que va a hacer es sacar una foto de nuestro Power BI y exportarlo en PDF, bien. Sin embargo, este tipo de exportación se puede hacer en Power BI de escritorio, pero eh, no tiene mucho sentido, ¿no? Únicamente lo que tiene sentido quizás es lo de PDF, pero si nosotros estamos con el volumen de datos o con el tablero donde podemos compilar la información, no tiene mucho sentido extraerla de un objeto visual. Pero bueno, esto lo vamos a entender más adelante. Entonces, recapitulando, Power BI de escritorio es la herramienta que nos permite desarrollar los trabajos, bien, desarrollar nuestro análisis de datos. Y Power BI Service es la herramienta que nos permite publicar y compartir este desarrollo, bien. Eh, Así que nada, acá lo que pasó es el resultado final de la exportación en PDF de nuestro tablero, bien, en este caso una única hoja. Bastante beneficioso para aquellos que tengan que hacer informes de gestión
em, mensuales, semanales, trimestrales, anuales, etcétera. O también podrían ser, no sé, fichas únicas, por ejemplo, no sé, una ficha de una liquidación de sueldo o una ficha de obra, etcétera. Bien, si bien hay otros sistemas que son más potentes para generar, no sé, fichas únicas, bien, o sea, digo fichas, por ejemplo, yo trabajé para un programa de créditos y cada persona que recibía el crédito se tenía que generar un contrato con los datos de la persona. Nosotros lo podríamos hacer en Power BI, pero hay otras herramientas que son más potentes para hacer esto, ¿no? Pero bueno, se los digo. También podríamos hacer, no sé, algo por el estilo. ¿Fui claro con esto? Bien. Nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? No necesariamente de lo que acabo de explicar, sino alguna idea o alguna pregunta que quiera hacer que no tenga que ver con lo que haya explicado en estos instantes o anteriormente. No tengan miedo si quieren hablar por el micrófono, no hay problema. Bueno, entonces vamos a pasar a la instalación de Power BI. Bien, bien, espero. Lucila, sí, ¿cómo estás, Lucila? ¿Bien? Sí, las clases quedan grabadas y van a ser cargadas en las clases pertinentes. Bien, te voy a mostrar de manera rápida. Esta es nuestra plataforma virtual, bien, es nuestra aula web, donde vamos a tener listadas todas las clases y nosotros en la parte inferior vamos a ver las clases grabadas, bien. Así que sí, para aquellos que hayan entrado tarde o quizá no puedan ingresar a todas las clases sincrónicas, van a estar grabadas las clases y además yo estoy trabajando en un material audiovisual que simplifica un poco las clases. Bien, por ejemplo, la clase de hoy voy a hacer unos videitos directos de cómo instalar Power BI, qué Power BI, etcétera. Bien, como para que no estemos em, teniendo que ver 2 horas de reunión donde quizá hay información que no es relevante. Bien. Em, bueno, les decía, lo que es la instalación de Power BI. Power BI, al ser un producto de Microsoft, bien, es un producto que está destinado para el sistema operativo promovido por esta empresa. Bien, el sistema operativo de Microsoft es Windows. Bien, entonces, originalmente Power BI fue diseñado para Windows y el mejor funcionamiento o el mejor rendimiento lo vamos a lograr con Windows. ¿Bien? Sin embargo, otros sistemas operativos como podría ser Linux, Ubuntu o Fedora o algún derivado, principalmente de Linux, no van a tener mayores problemas para trabajar con Power BI. El sistema operativo que sí va a tener problemas porque es una cuestión comercial, bien, es una competencia directa a lo que es Windows, es iOS. Bien, aquellas personas que estén trabajando con una Mac, bien, con sistema operativo iOS, van a tener ciertos problemas para trabajar con Power BI. Bien, no van a tener las mismas facilidades de aquella persona que trabaje con Windows. Bien, bueno. Nuevamente, recuerden que están las filminas, hay un poco más de detalle quizá de lo que expliqué. Y retomando el tema de la instalación, nosotros vamos a tener dos opciones de instalación. Bien. La primera, para aquellos que estén trabajando con Windows 10 en adelante, quizá 8 también, Windows 8, 10, 11, etcétera, va a ser con el Microsoft Store, bien, que es la versión fácil de la instalación de Power BI. ¿Cómo se hace esto? Bueno, fíjense que nosotros siempre en Windows, en lo que es nuestra barra de herramientas, vamos a tener una barra de búsqueda que nos va a abrir muchas opciones.
Pero por ejemplo, yo acá puedo buscar Power BI, bien. Power de poder en inglés, bien. Power. Y BI de Business Intelligence, bien. Inteligencia de los negocios. Esto hace referencia al el acrónimo BI. Y ustedes pueden buscar en este buscador. Y si no lo tienen instalado, les va a ofrecer instalarlos de manera directa. Y si no, se vienen a la sección de aplicaciones, bien, por ejemplo, en lo que es el Microsoft Store, bien. Nuevamente, si lo buscan en la barra de búsqueda, les va a aparecer, pero si no, se pueden abrir el Microsoft Store y lo buscan en Microsoft Store, bien. Por ejemplo, yo voy a poner acá, Tuki. Ustedes cuando lo busquen en Microsoft Store o lo encuentren en la barra de búsqueda, van a ver esto, bien, fíjense, acá medio que nos dice de qué se trata Power BI y nos va a ofrecer instalarlo, bien. Ustedes lo que van a hacer es poner instalar y se les va a instalar automáticamente, bien. Microsoft Store va a identificar el tipo de procesador que tienen y el tipo de Windows y le va a instalar una configuración personalizada para su computadora, bien. Esto es porque Windows envía datos a lo que es, bueno, en realidad ya el mismo Windows tiene una base de datos, ¿no? El cual es compartida, pero bueno, envía datos a Microsoft y Microsoft ya sabe qué tipo de computadora tenemos y lo instala automáticamente. Sin embargo, para aquellas personas que estén usando un sistema operativo anterior al 8, bien, como puede ser Windows 7, XP o algún otro, van a tener que optar por una instalación con un instalador, bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ir a la página oficial de Power BI y vamos a tener que bajarnos un instalador. Vamos a ver acá, bueno, fíjense acá nos dice, y yo tengo una filmina acá también, que es descarga e instalación Power BI. Voy a abrir esta. Lo vamos a cerrar, y no sé si me la abrió todavía, no. Ahí va. Para aquellas personas que no puedan buscarlo, sea que, bueno, no estén trabajando con Windows o tengan un sistema operativo muy viejo y no lo puedan encontrar en el Microsoft Store, les recomiendo que se vengan a la filmina que se llama Power BI, punto y coma, descarga e instalación de Power BI Desktop. Bien, lo van a encontrar nuevamente acá en el Webex o en nuestra aula virtual. Bien, es el segundo documento en orden descendente. Y acá lo tengo abierto. Acá van a encontrar un link, ¿bien? ¿Por qué les recomiendo que se vengan acá? Porque si ustedes entran al buscador de Google, bien, vamos a ir a Google y ponemos Power BI, van a encontrar la página oficial de Power BI dentro de la página de Microsoft, bien. Esta es la página oficial y la verdad que en sí yo creo que la página de Power BI no está muy bien optimizada porque uno cuando busca una aplicación quiere descargarla. O sea, nosotros, o sea, no te manda directo a descargar, nosotros podemos poner descargar Power BI descargar en el buscador de Google, pero también descargar Power BI Desktop eh, nos va a enviar al Microsoft Store. Bien, fíjense lo que pasa. Eh, Anteriormente, hasta no hace mucho, mejor dicho, uno buscaba Power BI Desktop o Power BI descargar Power BI en Google y te mandaba a una página donde estaban todos enlistados todos los instaladores de Power BI. Pero ahora Microsoft decidió promover su plataforma Microsoft Store y si uno busca en Google y quiere descargar Power BI, desde Google te manda directamente al Microsoft Store. Entonces aquellas personas que no puedan utilizar Microsoft Store van a tener un problema. Quizá no quedó claro esto que dije, pero básicamente si no tienen Microsoft Store y no lo pueden hacer desde la manera que vimos anteriormente, entren a este link. Bien, este link sí los va a mandar a una sección de la página de Microsoft Store que por suerte sigue existiendo, pero está oculta, donde van a poder descargar distintos instaladores de Power BI. ¿Bien? ¿Qué hacemos acá? Bueno, nos venimos a esta página
y acá nos va a ofrecer descargarlo, ¿bien? Elegimos el idioma, ponemos descargar, nos va a descargar un instalador, ¿bien? Un instalador el cual lo vamos a tener que setear de manera manual, entre comillas. En realidad no, nosotros vamos a poner siguiente, siguiente y listo. Pero bueno, acá también tenemos distintas cuestiones que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, que los sistemas operativos que tienen soporte o en los cuales funcionan es Windows 10, 11, Server 2016, Server 2019. Créanme, igual en Windows 7 anda. Eh, y bueno, acá lo de Internet Explorer y eso es si vamos a utilizar Power BI Service o no. Fíjense que también nos dice el tipo de procesador, ¿no? 32 o 64 bits para las versiones de Power BI. Una vez que se haya descargado el instalador, sin querer, lo vamos a abrir. No me abre, amiga, ahí está. Lo abrí 500 veces, eso por impaciente. Ahí está. Vamos a abrir este instalador que nos descargamos y nos va a proponer la instalación. Bien, en este caso, como yo lo tengo instalado, no me deja instalarlo. Pero básicamente le va a preguntar dónde quiere instalar Power BI, les va a poner una ruta en su disco local, les va a preguntar si quieren instalar algún programa adicional, si quieren hacer un acceso directo, etc. Recomendación, póngale siguiente, siguiente y se instala. Bien, yo voy a volver a la filmina, que claro. Fíjense, igual acá nosotros, dentro de lo que es la filmina, bien está el detalle. Fíjense, nosotros si no tendríamos instalado Power BI y utilizamos el instalador, nos va a preguntar el idioma y nos va a preguntar otras cosas y nuevamente le digo siguiente, siguiente, finalizar y ya está. Fui claro con respecto a la instalación de Power BI. Recuerden que necesitamos tener sistema operativo Windows de preferencia. Si contamos con un Windows actual, podemos buscarlo en el Microsoft Store y no hay mayor complicación. Bien, ponemos instalar y si no, vamos a esta página que acabamos de ver para poder descargar una versión específica de Power BI en el caso de que, por ejemplo, no tengan un Windows actual o tengan algún procesador específico y tengan problemas con la aplicación. Bien. Sin embargo, nuevamente les quiero decir, cualquier problema que tengan con respecto a la plataforma web, bien, nuestra aula web o problemas para instalación o consultas de Power BI, me pueden escribir vía mail. Ahora al finalizar la clase se los envío de vuelta o dentro de lo que es nuestra aula web, cada clase va a tener un foro eh, para la clase pertinente. Por ejemplo, la primera clase va a haber un foro acá y si alguien tiene un problema para instalar Power BI, lo puede comentar en el foro, lo cual está bueno porque quizá haya algún compañero que tenga el mismo problema y podamos matar dos pájaros de un tiro, ¿bien? Sin más, nuevamente voy a cerrar acá que se me abrieron un montón de cosas. Nosotros cuando nos instalemos Power BI, voy a cerrar acá. Cuando nos instalemos Power BI, probablemente nos vaya a abrir de manera automática la aplicación, ¿bien? Pero en todo caso, una vez que lo tengamos instalado, buscamos Power BI, bien, buscamos la aplicación. Y cuando la abramos por primera vez, vamos a ver lo siguiente, ¿bien? Eh, Les va a proponer hacer un tutorial, ¿bien? El que lo quiera hacer está perfecto, si no lo pueden ignorar. Pero cuando abramos Power BI vamos a ver esto, ¿bien? Esto es la página de inicio de Power BI de escritorio. Nosotros para empezar a trabajar con Power BI vamos a buscar la opción informe en blanco. Fíjense que es la primera, bien a la izquierda. Sin embargo, como
cualquier otra aplicación, bueno, vamos a tener, por ejemplo, archivos recientes, compartido conmigo. En este caso yo no estoy logueado, así que no voy a tener nada. Acá está la introducción de Power BI, que era lo que les decía, etcétera. Bien. Decía, nosotros apretamos informe blanco y ya podríamos empezar a trabajar con Power BI. Bien. ¿Cómo se trabaja con Power BI? Lo vamos a ver en las siguientes clases, pero ¿cuáles son los pasos a seguir con Power BI? Bueno, consumir información, transformar información, analizar información, visualizar información. Bien, esos son los 4 puntos esenciales de trabajar con Power BI. ¿Cómo consumimos información? Ya se los voy adelantando. Vamos a tener varias opciones, pero si es la primera vez que abren Power BI, fíjense que en la sección izquierda hay una herramienta que se llama Obtener datos. Bien, el cual nos va a permitir justamente generar un origen de datos. Bien, un origen de datos va a ser una ruta definida en el cual nosotros vamos a estar consultando la información. Bien, hay muchos tipos de origen de datos, pero básicamente, por ejemplo, vamos a trabajar con un Excel. Bien, a mí me interesa trabajar con Excel. Bueno, si yo despliego obtener datos, voy a tener los principales orígenes de datos, bien, o los orígenes de datos recomendados, fíjense, el libro de Excel, modelo semántico Power BI, bueno, flujo de datos, bueno. Justo los que me está mostrando, a mí particularmente, quizás son poco avanzados, pero es por las tareas que desarrollo. Pero bueno, probablemente les ponga el libro de Excel, textos CSV, SQL, etcétera, ¿no? Cosas más simples. Eh, Sin embargo, nosotros apretamos el barril sin desplegar el obtener datos. Vamos a ver esta ventana emergente donde tenemos enlistados todos los tipos de datos, o de base de datos, mejor dicho, que podemos consumir. Bien, fíjense que tenemos un montón. Nosotros acá tenemos distintas categorías, por ejemplo, archivo, base de datos, propiamente dicho. Microsoft Fabric, que es un servicio de Microsoft. Bien, Power Platform lo mismo. Bueno, estos tres son servicios de Microsoft, bien, el Azure también. Servicios en línea, otras, etcétera, bien. Sin embargo, tenemos un buscador acá que si a mí me interesa buscar Excel, pongo Excel, me la voy a poner. Bien, acá lo que hacemos, bien, en esta ventana emergente de obtener datos es seleccionar el tipo de origen de datos, bien, es decir, en este caso va a ser un archivo de Excel. Lo seleccionamos, cuando seleccionamos un tipo de base de datos, bien, un tipo de origen, se va a remarcar en gris y buscamos en la parte inferior conectar. Y acá nos va a abrir un buscador de archivos. Bien, en el buscador de archivos vamos a buscar propiamente el archivo de interés. Yo nuevamente voy a importar esta base de pagos. Lo seleccionamos, ponemos a abrir. Vamos a ver que nos pone ese cartelito que lo que está haciendo es conectarse con ese archivo y preprocesarlo. Bien, lo que hace Power BI es sacarle una foto a los orígenes de datos. Bien, lo que hace es leer toda la información y lo aloja de manera local. Bien, lo que vamos a ver a continuación es una previsualización de la base de datos. Acá en la sección izquierda vamos a tener enlistadas, por ejemplo, en el caso de un Excel, todas las hojas disponibles de ese Excel, en el caso de una consulta de SQL, todas las bases de datos disponibles, etcétera, etcétera. Bien, en este caso yo voy a elegir esta Sheet 1 y a la derecha vamos a ver una previsualización de, por ejemplo, este Excel. En este caso, como es un Excel, ya está en modelo tabular, de qué es lo que contiene la base de datos. Bien, es una vista previa, pero como para decirnos, bueno, estoy consumiendo la base correcta. Bien, y abajo vamos a tener tres opciones, ¿no? Cargar, transformar datos y cancelar. Como en este caso, bueno, yo lo voy a hacer igual. Les iba a decir que no íbamos a transformar los datos, porque lo vamos a ver la clase que viene, pero voy a aprovechar para mostrarles Power Query y que quede claro qué es Power Query y DAX. Les decía, vamos a tener que cargar. Cuando nosotros tocamos cargar, lo que hace Power BI es cargar la información directa a la interfaz DAX. Cuando podemos transformar datos, nosotros vamos a acceder a la interfaz Power Query, donde vamos a poder transformar la información y, bueno, obviamente cancelar, vamos a cancelar la operación.
Yo voy a apretar transformar datos y me va a abrir una nueva ventana emergente, ¿bien? Que se va a llamar editor de Power Query. Fíjense en la parte superior izquierda tenemos el título de nuestro tablero, en este caso como es un tablero sin título que todavía no está guardado, dice sin título y dice guión Power BI Desktop. ¿Bien? Voy a poner transformar datos y me va a abrir una nueva interfaz. Fíjense, ahora tengo una nueva interfaz abierta, bien, de Power BI, que tiene una estética diferente, es una estética un poco más rudimentaria o sólida, bien, es una estética más similar a lo que es Visual Basic o Excel. Y si se fijan arriba a la izquierda, dice nuevamente sin título, pero en este caso dice editor de Power Query, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá accedimos al motor de datos de Power BI, ¿bien? En esta interfaz es donde vamos a poder aplicar distintos pasos de transformación para segmentar, limpiar y ordenar la información, ¿bien? Transformar el gran volumen de datos en algo más sólido, ¿bien? En lo que nosotros necesitamos. Es donde vamos a generar la transición entre el Big Data y el Analytics, ¿bien? Bueno, esto es Power Query, ¿bien? Dentro de esta interfaz, a diferencia de la anterior, vamos a tener distintas herramientas para transformar las bases de datos, ¿bien? Se lo voy a mostrar de manera simple. Nosotros vamos a tener dos clases dedicadas a esto, pero por ejemplo, fíjense que yo acá en la izquierda, bueno, lo que estamos viendo ya es la base de datos, viene el modelo tabular. Las secciones principales de Power Query van a ser las siguientes. En el centro de la pantalla vamos a tener la visualización de la base de datos, bien, siempre se va a colocar o va a intentar colocarse de manera tabular, bien, filas y columnas. En la izquierda vamos a tener las consultas. Bien, las consultas van a ser las bases de datos que consumimos. En la parte superior vamos a tener las herramientas y la barra de herramientas. Bien, vamos a tener distintas secciones para trabajar con distintas competencias de la base de datos. Bien, como puede ser eliminar, no sé, filas, columnas, dividir columnas, agrupar, etcétera. Cuestiones que tengan que ver con la trascendencia de la base de datos. Y después vamos a tener cuestiones para, no sé, agregar columnas, transformar el tipo de dato, etcétera. O sea, en la parte superior vamos a tener todas las herramientas disponibles para trabajar con esta interfaz. Y en la parte derecha vamos a tener algo que se llama configuración de la consulta, donde vamos a tener el historial de pasos aplicados que, bueno, justamente le aplicamos a una base de datos. Bien, las transformaciones secuenciales que le hacemos a una base de datos. Bien, no voy a extenderme en esto, pero básicamente nosotros, a medida que vamos transformando una base de datos, vamos generando una especie de bitácora donde va quedando guardado cada paso aplicado. Bien, por ejemplo, yo acá, fíjense en la parte, en la columna que tengo seleccionada, bien que es ID SAP, cuando tengo seleccionada una columna se pinta de verde y se remarca en gris los datos. Quiero filtrar este ID que dice 000, bien. Esto funciona como Excel, por ejemplo. Yo filtro esto y acá saqué ese ID, bien. Esto genera un paso aplicado, el cual es secuencial, editable o eliminable y, bueno, reversible entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con Power Query, se genera esta bitácora que les digo, donde a medida que nosotros vayamos trabajando con la base de datos, se van generando pasos aplicados, los cuales después se aplican automáticamente, ¿bien? De manera secuencial. Era esto que yo, si recuerdan, les dije al principio de la clase, que podemos automatizar procesos administrativos con Power BI. Bueno, quizás si yo normalmente trabajo con un Excel y tengo que eliminar filas, hacer un buscar B, dividir una columna, etcétera, yo puedo enseñarle, llamémoslo así, a Power BI cómo hacer ese proceso, que quede grabado en una memoria y después quede automatizado. Bien, hago el desarrollo inicial una vez y después queda automatizado para siempre. Bien, y estos son los famosos pasos aplicados. Bien, cada operación que hacemos en Power Query queda grabada en una memoria y después se automatiza. Bien. Entonces, bueno, era eso. La sección derecha son los pasos aplicados.
Se los comento porque ya la clase que viene vamos a trabajar con la gesta de información, la gesta de orígenes de datos, es decir, vamos a consumir distintas bases de datos y vamos a empezar a transformar las bases de datos y vamos a hacer hincapié en esto de los pasos aplicados. ¿Bien? Pero, por ejemplo, recuerden que yo eliminé un valor clave, que era un ID que era 000, y presten atención en la primera columna, que yo ahí lo veo y ahí no lo veo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está esta bitácora que le digo que automatiza los procesos. Bien. Sin mucho más, voy a cerrar esta interfaz y hasta acá con respecto a lo que es la instalación de Power BI y bueno, una pequeña introducción de cómo empezar a trabajar. Bien, para aquellos que estén curiosos y ya quieran meter una base de datos y transformar un poquito la información. Bien. Les recomiendo, yo siempre Power BI, lo van a escuchar en todas las clases, que básicamente Power BI, como les decía hoy, es fácil de escalar el conocimiento, bien, es escalable el aprendizaje y parte de ese aprendizaje se hace tocando todo, bien, tocando y rompiendo todo. Entonces, mi recomendación con Power BI es que ustedes metan dedo, metan mano, investiguen por su propia cuenta qué hace una cosa, qué hace la otra, etcétera. Bien, jueguen. Digámoslo, siéntanse como unos nenes y toquen todo, fíjense qué hacen las cosas, si quieren hacer gráficos, hagan gráficos, si quieren introducir base de datos, introduzcanla, si quieren transformarla, transfórmela. Si bien nosotros vamos a tener explícitamente cada clase destinada a un temario, les recomiendo que jueguen y trabajen por su cuenta, ¿bien? Porque a pesar de que yo les pueda explicar y trate de explicarlo de manera clara y detallada, no hay mejor aprendizaje que la práctica, ¿bien? Y yo fomento que entre clase y clase intenten trabajar para que cuando llegue la clase siguiente puedan hacer preguntas que les destraben la cabeza, digamos, ¿no? Así que nada, yo siempre fomento eso de que puedan llegar a las clases siguientes con alguna pregunta o alguna duda en específico, o por lo menos con un poquito de conocimiento adicional. Así cuando damos las clases sellan bien el conocimiento y van bien alineados. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Fui claro? Sí, ¿cómo podemos importar datos de cualquier Excel que tengamos? ¿O hay que hacer primero la curaduría de todas esas tablas? Bien, sí, nosotros podemos importar cualquier base de datos, ¿bien? Después, si nosotros tenemos que, como vos decís, curar una base de datos, lo hacemos acá en Power BI. O sea, la idea es esa. Si yo tengo que limpiar una base de datos, mucho sentido no tiene limpiarla en Excel y después importarla a Power BI. La idea es que lo hagamos acá en Power BI y ya queda automatizado el proceso, ¿bien? Salvo que ese Excel, bien, porque nosotros lo que hacemos es podemos actualizar la información, ¿bien? Entonces, imagínate, este Excel que yo consumí recién, yo después lo piso nuevamente porque se actualizó la información y lo piso. Bueno, si en cada actualización del archivo origen el formato cambia, que lo vamos a ver la clase que viene porque son problemas recurrentes, o voy a tener que reconfigurar el tablero Power BI o bueno, voy a tener que buscar una solución para que funcionen las cosas, ¿bien? Si el archivo siempre es el mismo, la cureteada de la base de datos la tenemos que hacer acá. Si siempre el archivo tiene un formato distinto, bueno, ahí se verán las posibles soluciones, las vamos a ver la clase que viene, ¿bien? Pero bueno, nosotros siempre tenemos que tratar de trabajar con un modelo estándar de base de datos, ¿bien? Que las bases de datos siempre sean iguales o similares, bien, que no se modifiquen trascendentalmente entre actualización y actualización, bien. Por lo general, eh, no suele suceder, bien. En la administración pública, la mayoría de los organismos tienen, aunque sea un pequeño sistema integrado, que siempre devuelve la información de la misma manera, o los departamentos hacen las bases de datos de manera manual, pero también siempre con una estructura definida, bien. Yo trabajo con muchas herramientas de software, bien, con lenguaje de programación, etcétera, pero no dejo de usar Excel y siempre hay un informe
que lo hago todos los meses, bien, o cuando me lo piden, que lo hago en Excel, eh, a pesar de tenerlo automatizado. En realidad lo tengo automatizado, pero el cierre final lo hago en Excel porque uno tiene que tener responsabilidad sobre lo que informa. Siempre lo hago con el mismo formato, bien. Hace 3 años que hago el mismo informe y siempre lo hago con el mismo formato. Entonces, a lo que voy, siempre tenemos que tratar de que la información relativamente siempre esté en la misma estructura y mismo formato, bien. No sé si me explico y respondo a la pregunta. Sí, sí, tal cual. Lo que estoy pensando es, digamos, no cambia la estructura, pero cambian los datos, que puede haber repeticiones, errores, modificaciones, Bien, eh, todo eso se errores puede de ingreso, solucionar. llamémosle Sí, una sí, palabra, ¿no? totalmente. Todo eso se puede solucionar con Power BI. El problema, se lo adelanto, el problema particular que tiene Power BI es que trabaja con nombres clave. Bien, nuevamente lo vamos a ver en la clase que viene, pero en realidad lo vamos a ver en la clase 3 eso. Pero otros sistemas de software trabajan por algo que se llama posición de columnas. Bien, donde la base de datos, las columnas tienen un orden definido, entonces no importa el nombre de la columna. Power BI trabaja por nombre clave. Si una columna cambia de nombre, el tablero se puede llegar a romper. Y si, por ejemplo, había una columna de DNI, bien, donde tenía números, y yo específicamente le dije, che, acá hay números, y después aparecen los nombres de las personas, y se puede llegar a romper, ¿no? Porque Power BI quizá estemos haciendo alguna operación numérica o estemos tratando esa columna que se suponía que era numérica ahora es alfabética, bueno, se puede llegar a romper, pero igual hay soluciones para solventar esos problemas, ¿bien? Este que comenta el compañero de hay un error de data entry, bien, que suele pasar mucho, sobre todo en lo que es gestión al público, bien, donde, no sé, recabamos información ¿cómo es que se dice? Bueno, trabajamos con el público, capaz hay error de data entry, se puede solventar, bien. De hecho, tiene una gran parte del diseño está hecho para solventar problemas de data entry, bien. Así que sí, la idea es que mientras la base de datos tenga la misma estructura, no importa la información que tenga acá adentro, se pueden solucionar distintos problemas. Bien. Eh, pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase 3. Yo tengo diseñado el material para ver este tipo de problemas, bien, errores de data entry o errores en las bases de datos, etcétera. Así que lo vamos a ver en la clase que viene. Bien, ¿alguien tiene alguna duda más, alguna pregunta? Bien, y como final de clase, bien, en lo que es la parte teórica, les quiero hacer un comentario, bien. Ustedes van a encontrar eh, un, un PDF que hace referencia a un alta de cuenta, bien. Yo les comenté que tenemos un servicio en línea, bien, que es el Power BI Service, el cual nosotros tenemos que tener credenciales, bien, un usuario y una contraseña. Si se fijan en la parte, en nuestro Power BI de escritorio, que es el que estamos viendo actualmente, en la sección superior derecha hay un inicio de sesión. Bien, me está poniendo iniciar sesión. Nosotros podemos tener cuenta de Power BI. Bien, tener cuenta de Power BI nos va a permitir al menos acceder al servicio en línea, ¿ven? Al Power BI Service. Pero en el último tiempo Microsoft ha cambiado el tipo de promoción de sus servicios y hoy en día se complica un poquito llegar a conseguir una cuenta de manera gratuita. ¿Bien? ¿A qué voy? Principalmente, para ya dejarlos tranquilos de entrada, Power BI de escritorio, bien, que es donde vamos a trabajar en este curso y es donde ustedes van a desarrollar el trabajo final, no necesita que estemos logueados con una cuenta de Power BI, bien. Nosotros podemos trabajar sin tener cuenta de Power BI. La, la cuenta de Power BI nos sirve para acceder a servicios adicionales como puede ser el Power BI Service, bien, el Power BI en línea, y otros servicios como puede ser, no sé, objetos visuales personalizados o agregar objetos visuales.
hay una especie de mercado oficial de Power BI de objetos visuales, bien, es decir, gráficos, algunas asistencias, etcétera, bien. El problema que tiene la cuenta Power BI hoy en día es que medio que nos obliga a que sea paga, bien. Medio que nos obliga a pagar una licencia para tener una cuenta de Power BI. Hay algunas soluciones para esto. Lo que hay que hacer es, voy a abrir la filmina igual, para que lo vean. Ahí va. Alta de cuenta, bien. Nosotros en este link vamos a poder dar un alta de cuenta, pero probablemente cuando lo intenten hacer ustedes les va a dar error, bien. Por esto que les digo que yo cuando arranqué con este curso era gratuito totalmente hacerse la cuenta de Power BI, usted hacía la cuenta de Power BI y no había problema. Después cambiaron las cuestiones y hay que hacer un par de tramoyas. Lo primero que hay que preguntar, y esto por eso no quiero hacer mucho hincapié en lo que es el alta de cuenta, tendría que preguntarle al área informática de cada organismo si ya existe una cuenta de Microsoft Office 365 o Azure o Fabric, bien, está igual acá en el PPT, y con eso le van a poder habilitar una cuenta de Power BI y si no hay que pagar una licencia, bien. Yo voy a subir un video probablemente explicando bien en detalle cómo dar el alta de cuenta. No lo quiero explicar en esta clase porque va a ser muy extenso y quizás un poco confuso, así que nada. Está el PDF, pero probablemente no les sea de mucha utilidad. Les digo, voy a subir un video explicando las posibles alternativas que hay como para generarse una cuenta de Power BI y utilizar el Power BI Service. Bien, principalmente la cuenta de Power BI sirve para el Power BI Service, a ver si no cerré. Es para tener este servicio bien en línea, que nosotros podemos exportar la información, etcétera, ¿no? Tenemos un área de trabajo, etcétera. Sin embargo, para este curso no es obligatorio tener cuenta de Power BI y tampoco es obligatorio utilizar Power BI Service. De hecho, por lo menos hasta ahora podemos utilizar Power BI de escritorio sin cuenta, ¿bien? Es gratuito usar el Power BI de escritorio, ¿bien? ¿Cuál es la ventaja de no tener cuenta? Que todo se va a quedar de manera local, ¿bien? Si nosotros queremos compartir un informe, vamos a tener que compartir quizá el tablero o quizá el PDF. Bueno, como les digo, cuando suba el video les voy a detallar cuál es la problemática de tener o no tener cuenta de Power BI, pero si van a utilizar Power BI como uso interno, por ejemplo, de su oficina, su departamento, eh, hay posibles soluciones para no tener cuenta Power BI, ¿bien? Y si realmente lo tienen pensado para hacer exportaciones, bien, por ejemplo, yo trabajo en la dirección de evaluación del gasto y he gestionado varios tableros para otras áreas, bien, o quizá para otros organismos también. Bueno, ahí sí se necesita una cuenta por BI más que nada por una cuestión operativa, bien. Si nosotros vamos a exportar el desarrollo a otras direcciones, bueno, habría que evaluar con la dirección de informática y contrataciones, compras y contrataciones, si se puede pagar una licencia de Power BI como para solventar el problema de manera simple, bien. Pero bueno, yo entiendo que en la gestión pública, por lo menos yo soy provincial, es medio complicado que se gestionen licencias, bien. Yo, mi organismo particularmente, recién este año tenemos licencia y se trabaja con Power BI hace mucho. Bien, yo desde que estoy, por lo menos que hace 3 años, trabajando con Power BI, durante 3 años no teníamos licencia. Teníamos una cuenta gratuita, gracias a Dios, que como hace mucho tiempo se trabaja con Power BI, ya la teníamos, pero bueno, entiendo que el pago de licencias en la gestión pública es medio complicado. Entonces, sintetizando, para este curso no hace falta tener cuenta de Power BI. Bien. Eh, bueno, para cerrar la clase, quiero volver a mencionar cómo va a estar gestionado el curso. Bien. Recuerden, esta es nuestra aula virtual. Bien. Donde van a tener listados cada clase. En cada clase van a encontrar una descripción de la clase, el material
gráfico de cada clase, en este caso, por ejemplo, la filmina que vimos hoy, un foro de consultas donde ustedes van a poder hacer preguntas, bien, para solventar sus dudas, y al final va a estar la grabación de cada encuentro sincrónico, bien. Esto no se carga de manera inmediata, puede llegar a tardar 1, 2, 3 días, pero créanme que va a estar finalmente cargado, bien. Recuerden, son 5 clases, ustedes dentro de lo que es el aula virtual van a tener la pestaña Encuentro Sincrónico, donde van a tener el calendario de clases, bien. De acá que termine el curso, bien. Yo les había comentado, son 5 clases. Principalmente en las siguientes 3 clases vamos a tratar de desarrollar el 80% de los conceptos prácticos, teóricos prácticos de Power BI. Y la clase 5, bien, esto sería de la clase 2 a la 4. La clase 5 la vamos a utilizar para quizá dar algún remanente de conceptos teóricos prácticos y la vamos a utilizar como clase de consultas, bien. Yo este curso, por ejemplo, lo doy para organismos provinciales, bien, lo doy para provincia, lo suelo hacer con 6 clases, lo cual nos permite ser un poco más laxos, bien, e ir un poco más tranquilos con las clases, pero en este caso, como son 5 clases, vamos a ir bastante intensos, por lo menos en las 2 siguientes, bien, en la clase 2 y 3. Así que yo les recomiendo que por lo menos hasta la clase 3 traten de estar al día, traten de estar trabajando con Power BI para que no se queden en el camino, ¿bien? Si bien yo voy a hacer el esfuerzo de ser claro y tratar de explicar todo de manera detallada y lenta, ¿bien? Puede ser que tengamos un nivel de clase bastante intenso la clase que viene y la otra, ¿bien? Clase 2 y 3. Y adicionalmente recordarles que el sistema evaluativo de este curso es la asistencia y la participación en clase. Bien, la asistencia se va a hacer referencia a si accedieron a la plataforma virtual. Yo como docente puedo ver quién se conectó a la clase y quién no. Por ejemplo, siendo más preciso, si entraron a la clase 1, a la clase 2, si descargaron un material, etcétera. Bien, ahí yo voy a tomar la asistencia una vez que se termine el curso y la evaluación específica va a ser un trabajo integrador, bien, donde ustedes van a tener que hacer un desarrollo en Power BI. Bien, este desarrollo va a contar con el tablero de Power BI, las bases utilizadas, bien, y un documento de texto donde ustedes me van a contar de manera simple cuál era el objetivo y cómo trataron de solventarlo, ¿bien? ¿Cuál era el objetivo y cómo hicieron el desarrollo para responder o cumplir el objetivo, ¿bien? Adicionalmente, les recuerdo, vamos a tener una evaluación intermedia que es de carácter autoevaluativo para que ustedes se puedan autoevaluar justamente cómo vienen con los conceptos, ¿bien? De las clases, que va a ser un cuestionario de 18 preguntas, verdadero o falso o múltiple choice, el cual va a costar con 2 intentos y tiene una calificación numérica del 1 al 10, pero esta calificación numérica del 1 al 10 es anecdótica, ¿bien? Es más que nada para que sea autorreferencial, ¿bien? Cerrando el tema de las evaluaciones, las posibilidades de aprobar o desaprobar son las siguientes, ¿bien? Si ustedes se conectaron al curso, ¿bien? Y no hicieron la actividad integradora, no la entregaron, van a estar desaprobados, ¿bien? Si ustedes se conectaron o no al curso, sería medio raro igual. Nuevamente, si se conectaron o no al curso, pero entregan la actividad integradora, van a estar aprobados. Bien, la actividad integradora yo se las voy a corregir y, debido al caso, si tengo que hacerle correcciones estructurales, les voy a hacer una devolución donde les voy a dar un lapso de días para corregir las pertinentes correcciones, ¿no? Pero en definitiva, si ustedes hacen, como resumiendo, en definitiva, si ustedes hacen la actividad integradora, van a estar aprobados, bien. Van a desaprobar aquellos que hayan participado del curso a lo largo de las clases, es decir, se hayan conectado al aula virtual, etcétera, y no hayan entregado la actividad integradora, bien. Y aquellos que hagan la actividad integradora, pero no hayan hecho la evaluación intermedia, bueno, van a aprobar igual, pero como les digo, como está hecha de manera autorreferencial la evaluación intermedia, les recomiendo que la hagan, bien.
Fui claro con esto de cómo va a estar diagramado el curso y de cómo es el método evaluativo del curso. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con la clase de hoy o con lo que sea? Perfecto, bueno, me alegro de haber sido claro a lo largo del día. Yo particularmente sentí que mi inicio fue medio flojito, pero bueno, es hasta que entro en calor, siempre la primera clase, la primera media, 15 horas, media hora, 15 minutos, estoy medio ahí, pero después agarro marcha. Eh, Nada, para cerrar, les recomiendo ya que para la clase que viene, bien, el viernes que viene, fíjense, viernes 5 de 9 a 11 nuevamente, todas las clases van a ser de 9 a 11 por el mismo link al cual ingresaron hoy, de acá a los próximos 4 viernes. Les recomiendo nuevamente para la clase 2 que ya tengan instalado Power BI y que por lo menos hayan investigado un poquito. Bien, esto así ya nos vamos adelantando. Si quieren hacer este ejercicio simple que vimos recién de cargar una base de datos, lo pueden hacer. Y también si se animan a tocar algún botón en Power Query, lo pueden hacer. Bien, pero específicamente les solicito que ya tengan instalado Power BI para la clase que viene. Bien. La clase que viene ya vamos a ver cómo introducir distintos orígenes de datos, bien, distintos formatos de base de datos, y vamos a empezar con algunas pequeñas transformaciones. Bien. Adicionalmente, obviamente, vamos a ver cómo, de qué se trata Power Query y vamos a empezar a puntear algunos conceptos claves del análisis de datos, bien, ya en detalle, bien. Así que sin más, les agradezco la participación y la asistencia a la clase de hoy. Les quiero desear un buen día y un buen fin de semana. Gracias por asistir.